recién formado Grupo Al-Atac. Para iniciar con estas actividades académicas, vamos a presentar al doctor Federico Eberbach, quien va a coordinar precisamente esta sesión. El doctor Federico Eberbach es neurólogo y neurointervencionista del Hospital Pleni y actualmente es el coordinador de los servicios cerebrovasculares del Hospital Culel en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Así que, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un segundito. Es un gusto formar parte de este grupo y bueno, esperemos que la primera clase sea el inicio de muchas. Lo presento a Ignacio, ¿verdad? Sí, por favor. No lo escuchamos, doctor. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Les decía, el doctor Ignacio Albornoz es neurólogo formado en el Hospital Ramos Mejía, actualmente está realizando el fellowship en neurología vascular en el Instituto Fleni, y bueno, en el día de hoy va a hacer una revisión sistemática, un metaanálisis del tratamiento de la trombosis venosa cerebral, de lo que bueno, implica el tratamiento con anticoagulantes orales directos y antagonistas de la vitamina K. No sé. Oigan, ya empezó la charla esa de antivaino. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Ignacio Albornoz. Soy médico neurólogo. Muchas gracias, Fede, por la presentación. Solamente aclarar que me formé en el Hospital Churruca con el doctor Povedano y actualmente estoy haciendo el fellowship en enfermedades cerebrovasculares en el Hospital Italiano. Estoy en primer año y bueno, estoy muy contento de poder pertenecer al grupo de Al-Atac y estar haciendo esta revisión que la verdad me gustó mucho y bueno, muy contento de poder hacer esta revisión con ustedes. Voy a compartir mi pantalla con el PowerPoint. ¿Ahí ven algo? Ahí No, coloca además. Share Screen. A ver. Ahí se ahora ve. sí. Ahí sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, muy bien. Esta noche voy a hablar sobre la revisión sistemática y el metaanálisis que se realizó en el tratamiento de trombosis venosa cerebral, comparando DOAC versus antagonista de la vitamina K. ¿Sí? Me gustaría empezar haciendo una pregunta para saber qué tipo de tratamientos realizan ustedes en su centro para el tratamiento de trombosis venosa cerebral. Sabemos que es una de las causas infrecuentes de stroke, ya voy a hablar un poquito sobre eso, pero si es que pueden participar ahora y votar a ver qué usan. Anticoagulación, DOAC versus antagonista vitamina K, y si alguna vez realizaron tratamiento endovascular, sea trombectomía mecánica o trombolisis endovascular. Ángel, no sé si... Hola, ya ¿están acabo de abrir la votando? votación, ya pueden empezar a votar en este momento. Muchísimas gracias. Miguel, ahí está el link para Menti y el código para que ingresen a votar. Ignacio, ¿en qué momento quieres que muestre los resultados? Ahora, si puede ser ahora, cuando Bien. termine la votación. Bien, ya hay 9 votantes. Démosles unos segundos para que continúen votando algunos. Ya está subiendo Gracias. la votación.
O sabés qué, Ángel, mejor la mostremos al final, dale. Perfecto, sí, para que continúen votando y al final miramos el resultado. Listo. Dale. Bueno, sé que los participantes pertenecen a un grupo heterogéneo, hay estudiantes de medicina, hay médicos neurólogos en formación, ya hay neurólogos en formación de esta subespecialidad que nos apasiona, neurología vascular, y también ya hay muchos subespecialistas. Les voy a contar un poco voy a hacer un breve resumen de 5 minutos sobre esta patología. Como todos sabemos, es una causa infrecuente de stroke, tanto isquémico como hemorrágico, pero lo que tiene de particular esta patología es que afecta a un grupo etario de pacientes jóvenes. Por lo tanto, este grupo es funcionalmente activo, potencialmente incapacitante para sus actividades instrumentales o laborales de la vida diaria, y también presenta características clínicas distintas a la ACV que nosotros conocemos, al típico aterotrombótico o embólico. También sabemos que no respetan un territorio vascular definido, y sin el tratamiento oportuno puede generar una serie de complicaciones severas, sobre todo relacionadas con hipertensión endocraniana, tratamientos quirúrgicos. Por eso es muy importante sospechar, hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento cuanto antes. Para repasar un poco la anatomía del drenaje venoso cerebral, todos sabemos que existe un sistema profundo, dado por las famosas venas cerebrales, y estas se conectan con un sistema superficial que son los senos. Estos senos son básicamente repliegues de dura madre que contienen sangre venosa. Cuando hay una trombosis en cualquiera de estos dos sistemas, empieza a aparecer un aumento de la presión retrógrada, por lo tanto va a afectar a vénulas y capilares con riesgo de ruptura, lo cual va a generar justamente lo que dije al inicio, hemorragias intraparenquimatosas, o alteraciones en la perfusión cerebral, por lo tanto va a generar infartos isquémicos. Estos infartos isquémicos, por este aumento que dije de la presión retrógrada, pueden transformar y generar los famosos infartos hemorrágicos, ¿sí? Infartos isquémicos con transformación hemorrágica. Otra cosita también es que en los senos venosos están las granulaciones de Pacini, por lo tanto, si es que hay éstasis venoso por la trombosis y no hay buena reabsorción del líquido cefalorraquídeo, todo esto va a generar una interrupción de la reabsorción del líquido y sin el tratamiento oportuno va a aumentar la presión intracraniana, con todas las consecuencias que eso puede llevar. En cuanto a la clínica de esta patología, es muy heterogénea, se puede presentar como un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Qué significa esto? Que el paciente va a presentar cefalea, pero característicamente va a empeorar con Valsalva y va a empeorar con el decúbito. No tiene una distribución especial, si es hemicraniana o holocraniana, por lo general es holocraniana, pero no es característico. Y puede también tener síntomas visuales, vómitos, cefalea, alteraciones visuales, en el fondo de ojo puede haber papiledema, esto ya no va a estar indicando que hay aumento de la PIC. También se puede presentar como alteración del estado mental, o sea, como una encefalopatía, afectando tanto el nivel de conciencia en sus distintos grados, o en el contenido, como un síndrome confusional. Ojo en estos pacientes jóvenes con subestimar un síndrome confusional, por decir, es un paciente joven. Recuerden, si es que el paciente joven se presenta con confusión, hay que buscar causas estructurales de dicho síntoma. O también se puede presentar con cualquier síntoma de focalidad neurológica según el territorio afectado, según el área del cerebro que esté afectado. Por lo tanto, importante esta sospecha clínica, hacer el diagnóstico y realizar el tratamiento lo antes posible. No sé si me estoy olvidando de algo más, pero en cuanto a etiología, ¿por qué se produce esta trombosis venosa? Hay múltiples. Hay que recordar que en el 30 o 40% de los casos se asocia a un estado de hipercoagulabilidad, o sea, un estado protrombótico. De esto hay muchísimas causas, tanto genéticas como adquiridas. Nosotros las causas genéticas las podemos pedir en agudo, pero las adquiridas no. A veces hay dos causas, por ejemplo, podemos pedir anticardiolipinas, que sabemos que en agudo se
pueden dosar y no tener un falso positivo, pero por lo general, para las causas adquiridas, se esperan un tiempo prudencial entre 3 y 4 meses posterior al evento. Ignacio, una disculpa. Nos dicen en el chat que parece que no están avanzando las diapositivas o seguimos en la misma. En la misma está todo acá en la cabeza, en el conocimiento. Solamente para introducirlos en el tema, porque sé que hay neurólogos, hay estudiantes de medicina, entonces para saber de qué voy a hablar después, que es el final de todo, el tratamiento, ¿sí? Actualmente hay un respaldo para el tratamiento anticoagulante con DOACs muy bajo, de bajo peso estadístico. Está basado en pequeños estudios observacionales y un ECA, que es, si no recuerdo mal, se llama Respect CVT. En cambio, en el tratamiento de las trombosis venosas profundas periféricas, hay un ECA que demostró similar perfil de seguridad y eficacia en cuanto al uso de antagonistas vitamina K y DOACs, pero es muy difícil de extrapolarlo a nuestra población en trombosis venosa central, dado a la alta tasa de hematomas intraparenquimatosos y las diferencias poblacionales, sobre todo que son pacientes jóvenes. Por lo tanto, se realizó, vamos a hacer la revisión de este trabajo para evaluar la eficacia y la seguridad de los DOAC en tratamiento de la trombosis venosa cerebral, comparando con los antagonistas de vitamina K. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, perfecto, Sí. Nacho. Bien. Para este estudio, este metaanálisis y la revisión sistemática, se incluyeron distintos estudios clínicos aleatorizados, randomizados y no randomizados, y estudios observacionales, tanto prospectivos como retrospectivos, publicados entre el 1 de enero de 2007 y el 22 de febrero de 2022. Se comparó el tratamiento, como bien les dije, en trombosis venosa cerebral con inhibidores directos del anti-10, como apixaban, rivaroxaban o andoxaban, e inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran. Y el grupo control, o sea, frente al tratamiento con antagonista de la vitamina K. En cuanto a la búsqueda de selección, un bibliotecario se encargó de realizar la búsqueda en Medline, Embase y distintas bases de datos, y revisado por pares. Esta revisión se hizo entre el 2007 y el 2020. El screening de cada abstract estuvo evaluado también por 2 investigadores, y si había discordancia de los criterios de inclusión, participaba un tercer investigador. La extracción de base de datos fue realizado por otros 2 investigadores, y llegó a la final de 10.665 estudios de la búsqueda inicial. Se excluyeron muchísimos, como ven ahí, solamente quedaron 19 estudios incluidos. ¿Por qué se excluyeron el resto? Porque no comparaban los tratamientos de interés, que es lo que estoy hablando, los textos al mucho no estaban disponibles, la gran mayoría, y también habían estudios observacionales prospectivos que no cumplían con el criterio de inclusión de la cantidad de pacientes por grupo, que por lo general eran 5 pacientes, por lo tanto que habían quedado excluidos. Después, con respecto a la evaluación del riesgo del sesgo, acá vemos en la figura en la pantalla que se utilizó el ROP2 para los ECA, analizando 5 dominios, como vemos acá. Como vemos, hay 12 de estos 3 que presentaron un alto riesgo de sesgo, principalmente dado por el proceso de aleatorización y en la medición del resultado. Vemos acá cómo cambian los colores de los 16 estudios observacionales utilizando el método Robbins 1. 5 de ellos tenían riesgo crítico en casi todos los dominios y 10 tenían riesgo grave. En cuanto a los resultados, se realizó un análisis total, o sea, de los ECA y de los estudios observacionales y de los subgrupos, dependiendo del tipo de estudio. Se evaluó en términos el outcome de eficacia comparando la recurrencia de trombosis venosa central y recanalización venosa, y en cuanto al outcome de seguridad se evaluó hemorragia mayor, hematomas intraparenquimatosos y la mortalidad. En cuanto a las características de estos 19 estudios incluidos, 3 ECA y 16 observacionales,
presten atención, 15 estudios informaron recurrencia de trombosis, 16 hematoma intraparenquimatoso, 6 hemorragia mayor periférica, 14 estudiaron la mortalidad y 12 estudiaron la recanalización venosa. Excepto un solo estudio que dio positivo para menor riesgo de hemorragia menor y hematomas intraparenquimatosa con DOAC, el resto presentó resultados estadísticamente no significativos entre ambos grupos de tratamiento. Como vemos acá, en este metaanálisis evaluando el primer outcome de eficacia en cuanto a la recurrencia de la trombosis venosa cerebral, se realizó el análisis total y por subgrupos de estudio, y se estimó el RR, o sea, el riesgo relativo de recurrencia de trombosis, con como vemos ahí en el resultado total, un 0,85 de RR para un intervalo de confianza de 0,52 y 1,37. Por lo tanto, estos resultados no presentaron diferencias estadísticamente significativas, pero en el análisis de subgrupos vemos que en el grupo ECA no presentó eventos, por lo tanto no se puede estimar el RR, y en el análisis de subgrupo de los estudios observacionales no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En cuanto al outcome de recanalización venosa, fue evaluada en 12 estudios, 12 ensayos clínicos aleatorizados y 10 observacionales. Como vemos en el metaanálisis, acá se muestra que la tasa de recanalización fue similar entre ambos grupos de tratamiento, con un RR de 0,98, perdón, y un intervalo de confianza de 0,87 a 1,11. Por lo tanto, no fue estadísticamente significativo. Perdón, me olvidé de decirles que acá en la recurrencia de TBC... ¡Estás mordiendo! A ver, ya. Perdón, si pueden silenciar. Hubo un solo grupo, pero observacional, que dio positivo a favor del grupo de DOAC versus antagonista vitamina K en este outcome. En cuanto a hemorragias mayores, también el perfil de seguridad, no hubo resultados estadísticamente significativos en ambos grupos. En cuanto al hematoma intraparenquimatoso, vemos que también en el análisis total y por subgrupos no hubo diferencias estadísticamente significativas, en mortalidad tampoco, y en los análisis de subgrupo por ECA y estudios observacionales tampoco. Acá les estoy presentando un resumen de lo que acabo de decir, la evaluación de los distintos outcomes, tanto de eficacia como de seguridad. Solo uno dio positivo en recurrencia de trombosis, pero fue un estudio observacional, como les dije, y el resto no presentó resultados estadísticamente significativos. Así que bueno, ¿qué dice esta revisión sistemática con los metaanálisis? Que parece, escuchen esto, parece haber perfiles similares de eficacia y seguridad en cuanto al uso de DOAC y antagonistas de vitamina K, pero todo esto está basado en estudios de bajo poder estadístico, como vimos al principio, presentaron muchos riesgos de sesgos, sobre todo de selección de pacientes. Por lo tanto, en la implicancia clínica, lo que dice también este estudio es que los hallazgos fueron consistentes con los ECA, donde se comparaba DOAC versus antagonista vitamina K en trombosis venosa periférica, ¿sí? Y que la ventaja del tratamiento de los DOAC era, como todos sabemos, la menor tasa de hematomas intraparenquimatosos y que no presentan necesidad de monitoreo como los antagonistas de vitamina K. Ahora bien, limitaciones, altos riesgos de sesgo, como les dije. Después, el resultado de hemorragia mayor no se definió de la misma manera en todos los estudios, hubo mucha disparidad. Por lo tanto aportaba mucha heterogeneidad en el análisis de todos los estudios. Se usaron distintos DOACs, como le presenté al inicio, y dada la baja prevalencia e incidencia de esta patología, creo que acá resaltan que los ECA son muy difíciles de realizar. Por lo tanto, al momento de analizar los resultados, esta revisión sugiere que en pacientes con trombosis venosa cerebral, tanto DOAC como ABK, o sea, antagonista de vitamina K, pueden ser comparables en términos de eficacia y seguridad. Al incluirse varios estudios observacionales, como sabemos, la evidencia es baja y de muy baja calidad, por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos al realizar la interpretación
de estas conclusiones, ¿no? De estos resultados. Una opinión personal, y es solamente mi visión, creo que, como les dije al principio, en el análisis de riesgo de sesgos, el más importante es el de selección de pacientes, y también es el más difícil de estandarizarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál fue la ventana de inicio del tratamiento, desde el inicio de los síntomas, cuál fue la presentación clínica. Como le dije al principio, hay distintos síndromes, no sabemos cuál fue el que presentó cada paciente. ¿Tenían hipertensión endocraniana algunos o no? Estas son preguntas que yo que me hice al hacer la revisión de estos estudios, y vemos que hay mucha disparidad y no hay una estandarización, por lo menos en la selección de los pacientes. Por lo tanto, hay que ser muy cautelosos a la hora de analizar este metaanálisis y indicar tratamiento con DOACs en esta patología. En ongoing tenemos 2 estudios. El SECRET, este es un estudio que empezó en el 2017. Es un estudio multicéntrico, randomizado, abierto, aleatorizado, como todos sabemos, todo ECA, que está evaluando la eficacia de rivaroxaban, el inhibidor del anti-10A, o sea, uno de todos estos, en comparación con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, y después haciendo el puente con warfarina, y manteniendo RIN de 2 a 3. La dosis inicial de rivaroxaban es de 20 miligramos día, y los pacientes van a ser seguidos por el lapso de 1 año. En cuanto a este otro trabajo que encontré, que uno de nuestros compañeros está participando, es el DOACS CBT. Es un estudio observacional prospectivo de cohorte internacional. Está tratando de reclutar 500 pacientes, creo que es bastante, pero bueno, al no ser un ECA podrían llegar, en proporción de 3-2, o sea, 3 DOAC y 2 antagonistas de vitamina K, para tratar de llegar a un valor de 300 pacientes tratados con DOAC, cualquier DOAC, no rivaroxaban como el anterior. Y es importante que el tratamiento haya sido iniciado 30 días posteriores al diagnóstico o al inicio de los síntomas. El criterio de valoración principal del outcome fue hemorragia mayor y recurrencia de trombosis en el seguimiento de 6 meses, y se espera que termine en el 2024. Así que bueno, tiempo de discusión. Me gustaría saber los resultados de la votación, ¿no? de la encuesta al principio, a ver qué fue lo que usaron la mayoría. Y muchas gracias por su atención. Me gustaría saber qué opinan algunas personas que están ahora conectadas. Hasta luego. Doctor Federico, no lo escuchamos. Ahí me escuchan. Perdón, estoy con problemas de audio. Nada, Sí, te decía escucho, Ignacio, Fede. la verdad, excelente la presentación, clarísima, muy interesante la revisión. Con lo que, bueno, creo que podríamos seguir ahora con la votación. No sé si están los resultados, Ángel. Me tienen que dar acceso a compartir pantalla. ¿Eso lo hago yo, perdón? Sí. O sea, tengo que dejar de compartir mi pantalla y ahí terminó. Sí. 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 Ahí está. Bueno, Ahí está. como se ve, no sé cuántas personas están conectadas. 21. Bien, hay 83 participantes. ¿Votaron 21? Sí. O sea, votó un cuarto. Y de 20, el 75% utiliza antagonista de vitamina K, me parece perfecto. Y bueno, el 25% DOAC. Y la terapéutica endovascular, creo que esto está más reservado cuando existen las complicaciones, ¿no? De hipertensión endocraniana y eso. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber participado.
También en mi centro se utilizan antagonistas de vitamina K, haciendo el puente con heparina, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por participar y queda abierta la discusión. Bueno, Nacho, excelente, nuevamente, te felicito por la presentación. Muchas gracias, Pedro. Bueno, si quieren vamos con las preguntas que tengo acá en el chat. Comenzamos con la primera de ellas, de Julio Rosales. Bueno, básicamente un poco lo que dio la votación con respecto a opinión de expertos, qué anticoagulante utilizan, si DOAC o, bueno, antagonistas de vitamina K y demás. Nacho, no sé si querés hacer un comentario al respecto de eso. Un poco nos Sí, yo hablaste. creo que la warfarina tarda un poquito más en entrar en rango, pero a largo plazo tiene mayor estabilidad, ¿no?, que el acenocumarol. Pero muchas veces por las cuestiones de tiempo de la internación, muchas veces se usa más aceno. Pero bueno, eso depende mucho de lo que quiera usar el médico tratante. No sé qué opina el resto, si hay alguna otra pregunta. Nacho, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Habla Julieta Rosales. Hola ¿Vos sabés Julieta, que ¿qué tal? esta misma encuesta que vos hiciste la hizo Neurocritical Care en Twitter y Sí, sorprendentemente mucha gente contestó que usaban DOACs. Obviamente esto no está en las guías, pero en tu encuesta más o menos un 20 y pico por ciento lo hizo, pero más o menos un 50 y pico por ciento de la gente que contestó la encuesta de Neurocritical Care eh, contestó que usaban DOACs. Yo creo que debe ser porque, no sé, en Estados Unidos o en Europa usan mucho más DOACs en condiciones off-label. Y por ejemplo, en la guía de disecciones, yo no recuerdo, por ejemplo, ningún trial que se haya hecho con DOACs de disecciones, y ellos, por ejemplo, en la guía europea recomiendan inclusive que se pueda anticoagular con DOACs. Quizás sea una cuestión de tiempo. Yo no sé si estos nuevos trials que vos sí, nombraste podrán enrolar la cantidad suficiente de pacientes, porque es una enfermedad, como vos dijiste, de tan poca prevalencia, pero que se está haciendo esto, se está haciendo. Y en nuestra población, digamos, latinoamericana, un 20% al menos lo hace, y digamos, en Estados Unidos realmente se hace muchísimo más, porque el paciente pasa a estar anticoagulado rapidísimo, o sea, al instante, y eso acorta muchísimo los tiempos de internación. Así que me pareció muy buena tu charla. gracias Juli, es muy interesante lo que estás planteando. ¿Por qué será que que en los países europeos se está usando más DOAC con un bajo nivel de evidencia, más opinión de expertos? Creo que sería muy importante esperar los resultados de este ECA Secret, pero tal vez la tendencia sea a usar más DOAC, como este metaanálisis, esta revisión sistemática decía que todo es como que podría, pero no lo está planteando. Hay que tener mucha precaución al leer este estudio, es mi opinión, ¿no? Porque faltarían estudios con mayor peso estadístico que avalen el uso de los DOAC. ¿Alguien más, si tiene otra pregunta? Bueno, continuamos con la segunda pregunta de Vanessa Cano, que bueno, en el caso de utilizar anticoagulantes orales directos, ¿cuál elegirías? O en función de lo que leíste o por ahí repasaste, si es que sugieren alguno por encima de otro. Bien. La proporción de anticoagulantes no la saqué, no la vi, no lo analicé, pero estaban usando anti-10A e inhibidores directos de la trombina. Yo creo que el apixaban es cierto que se utiliza 2 veces en el día, se ajusta a edad y a la falla renal, pero tiene el antídoto, ¿no? Tiene la reversión ante casos de complicaciones hemorrágicas, así que yo creo que el apixaban
sería uno de los, a mi gusto, ¿no? Uno de los que se podría usar. El rivaroxaban lo que tiene es que se usa una vez en el día. Demostraron menor tasa de sangrados gastrointestinales y menor tasa de hematomas intraparenquimatosos. Tiene esa ventaja, pero la desventaja también es que son muy caros, ¿no? Son muy costosos estos tratamientos y la gran mayoría no tiene el antídoto, o sea, no lo podés revertir ante alguna complicación hemorrágica aguda. De todas maneras, es carísimo también el reversor del apixaban y muchos centros no lo cuentan. Bueno, con esta pregunta, Nacho, por ahí te puedo aportar algo. Hace un tiempito Sí. yo también hice una revisión al respecto del tratamiento de la trombosis venosa cerebral en general, y en el estudio Action CBT, que vos lo nombraste previamente, Sí. comparó, bueno, antagonistas de vitamina K contra anticoagulantes orales directos y la combinación de ambos. Un 33% de los pacientes, en un 33% de los pacientes, bien digo, se utilizaron DOAC, y de ellos el 66% fue apixaban, el 18% rivaroxaban, el 14% dabigatran, y en un 2% edoxaban. Básicamente esos son los números, y bueno, como bien decís, el apixaban fue el que más se utilizó, probablemente de la mano de esto que comentaba, de la posibilidad de revertirlo. Si bien, si no me equivoco, también el andexanet alfa actúa como reversor, ¿no? de ambos, ¿no? Ahí tengo mis dudas. No sé si alguien me podría ayudar para despejar eso. Estoy seguro de uno, Y pero del otro. es reversor de los anti-10, Los anti-10. digamos, en general. Bien. Sí, es carísimo. El andexanet es carísimo. ¿Algún otro comentario con respecto Hola, buenas noches. Oye, ¿Qué aquí tenemos, tal? buenas noches, ¿cómo están? Estamos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Tenemos una pregunta. Pues mira, bien Sí, sabemos que la warfarina está contraindicada en los pacientes oncológicos porque sabemos que esta lo que hace es que activa el factor tisular, lo cual pues va a promover la angiogénesis, ¿no? Y pues va a hacer que haya un crecimiento tumoral. Entonces sabemos que los medicamentos de elección son los DOACs. Sin embargo, queremos saber si ustedes conocen alguno o han leído de alguno que sea de más uso para estos pacientes. Listo, gracias. no, por favor. No sé qué opinan ustedes que se usa en su centro, pero cuando hay una neoplasia activa, tratamos de usar heparina, sobre todo heparina de bajo peso molecular. Yo no tengo experiencia, por lo menos, en el uso de DOACs para el tratamiento de las trombosis venosas secundarias al estado protrombótico del CA de la neoplasia. No sé qué opina el resto. Acá, Rodrigo, el único DOAC que tiene estudios en general en patología venosa asociada a cáncer es apixaban. Hay un trabajo como 2018, está en el New England. Pero generalmente parten con heparina bajo peso molecular. Pero sería también apixaban. ¿Tú tienes Muchas el gracias, nombre? Rodrigo. Sí. Qué pena interrumpir. ¿Tú tienes de pronto el nombre de esa revisión para nosotros hacer la búsqueda? Ay, qué pena, no te escuchamos. Puse en el chat alguna vez, así que lo busco y lo paso acá al chat del Zoom. Mientras. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, seguimos, Nacho, con la siguiente pregunta. Bueno, todo más o menos lo que se habló con respecto a los DOACs. Aquí pregunta Víctor Hugo Navia González: ¿en qué día de evolución haces el switch o se haría el switch de heparina a los anticoagulantes orales, digamos, ya sean antagonistas de vitamina K o directos? Y si tendrás en Bien, cuenta algún factor en concreto para hacer ese switch. claro. Lo que yo considero es que se puede medir el anti-10A para saber si el paciente está correctamente anticoagulado, y como tarden en hacer efecto los antagonistas de la vitamina K, se podría empezar a hacer el switch en el día 1, día 2, que el paciente esté eficazmente anticoagulado, asegurarse con las heparinas, medir el anti-10
y ya iniciar el tratamiento con warfarina o acenocumarol momentáneamente, ¿no? En simultáneo. Yo por ahí con respecto a esto, Nacho, disiento un poquito, y esto creo que es medio una cuestión artesanal. Sí. Por lo que recuerdo de los trabajos bueno, evaluaron la eficacia de los diferentes anticoagulantes, el tiempo, el switch iba entre la primera semana y la segunda, entre los 7 y los 14 días. En ese sentido creo que tanto la heparina de bajo peso y sobre todo la heparina sódica, Sí. nos dan esa ventana de revertir rápidamente la anticoagulación si nos encontramos ante cualquier eventualidad, como ser, no sé, la necesidad de colocar un drenaje ventricular, hacer una craniotomía descompresiva, o digamos cualquier estrategia agresiva para con el paciente, ¿no? Pero creo que eso también depende mucho del paciente, porque como bien dijiste, no es lo mismo de repente una trombosis venosa profunda con deterioro sensorio, que genere, digamos, un trastorno hemodinámico muy importante, donde el paciente va, digamos, evolucionando minuto a minuto, Sí. que la trombosis venosa más de la convexidad, más benigna, si se quiere, que uno sí se puede plantear iniciar rápidamente o hacer el switch mucho más rápido. Creo que eso depende mucho de paciente a paciente, en concreto, en respuesta a la pregunta, ¿no? Sí, perfecto, Fede. Muchas gracias por el aporte. Bien. Continuamos, Nacho, si te parece, con la siguiente pregunta de Osvaldo Elías. Dice que aunque esta revisión sistemática con metaanálisis tuvo una buena intención, quizás no Sí. debió mezclar estudios ECAS con cohortes porque se pierde mucho con los sesgos. Exacto. Estoy de acuerdo. Bien. Bueno, lo de las dudas que ya nos los preguntaron. Acá nos pregunta Rodrigo Guerrero, ¿qué te parecieron los outcomes elegidos? ¿Y para qué damos finalmente un anticoagulante en trombosis venosa cerebral? Interesante pregunta. Sí, creo que en cuanto a resultados, al outcome de resultados, estuvo bien la selección. Podría haber agregado una escala de discapacidad, una escala de ranking modificada a los 90 días para ver cómo le fue al paciente. Recuerden que también al ser pacientes jóvenes se podría haber usado otra escala, otro outcome sobre síntomas neuropsiquiátricos, compromiso de sus funciones laborales, síntomas neurocognitivos. Creo que eso también hubiese sido muy interesante evaluar, dada a la población que justamente afecta a esta patología. Y con respecto al outcome de seguridad, me parece eso sí que fue acertado. Bien. No sé qué opinan. Esto obviamente es algo personal, pero creo que por ahí también hubiese sido bueno evaluar estas cositas que acabo de decir. Sí, desde ya, Nacho. Con respecto a eso mismo, creo que también, no sé si es lo que apunta la pregunta de Rodrigo, pero de repente, ¿cuál es el objetivo que buscamos nosotros con la anticoagulación? Y al menos desde el punto de vista fisiopatológico, es evitar la progresión de ese trombo que ya se ha formado y darle tiempo al mismo mecanismo fibrinolítico del organismo que vaya alisando el trombo que se formó y que en muchas ocasiones, de hecho, no se va a alisar. Es decir, hay un gran porcentaje de pacientes que en los controles imagenológicos a largo plazo van a persistir con la trombosis, pero es darle tiempo, digamos, a que se compense hemodinámicamente esa parte venosa como para que pueda tolerar la obstrucción del seno en cuestión. Pero creo que Exactamente. ser pacientes jóvenes, Nacho, como bien decís, por ahí son tantas las variables que uno tiene para analizar, pero como todo, de repente, si uno quiere analizar todas las cuestiones comparando un tratamiento con otro, se torna muy dificultoso. Sí, Fede, opino igual que vos. Lo que se busca con la anticoagulación básicamente es disminuir la presión en el sistema venoso. Como les dije, aumenta de forma retrógrada
en las vénulas, en los capilares, por lo tanto da ACV isquémico hemorrágico. Lo que se busca es eso, disminuir, descomprimir el sistema venoso, y como bien saben, estos infartos son hemorrágicos. Es la única causa, creo, de tratamiento anticoagulante cuando hay sangre a nivel intracerebral, y lo que se busca es disminuir justamente eso. No hay que tener miedo de usar la anticoagulación. Creo que sobre todo para evitar las complicaciones, como bien dijiste, Fede, en uno de los pasajes anteriormente, evitar la hipertensión endocraniana y llegar a la craniotomía descomprensiva, ¿no? Así que esa sería la finalidad del tratamiento anticoagulante en estos casos, por más que haya sangrado intraparenquimatoso. Bien. Pregunta acá Juli Rosales, creo. O Rosales, me parece, no sé si es Juli o no. Sí. ¿Cuál es tu opinión y los outcomes que has encontrado en trombosis venosa cerebral en pacientes embarazadas con y sin SAF, síndrome antifosfolípido? No, es desde Nicaragua, perdón, es otra Rosales. Bien, ¿qué tal? Mucho gusto. Como sabemos, en el embarazo los antagonistas de la vitamina K no se pueden usar. Sí se pueden usar las heparinas, tanto la no fraccionada como la de bajo peso molecular, y los DOAC no están probados. Básicamente, al ser una patología de tan baja prevalencia, imagínense en el subgrupo de pacientes embarazadas. Yo creo que lo mejor sería en estos casos realizar el tratamiento anticoagulante con heparinas, asegurarse con heparinas de bajo peso. No sé qué opina, si hay alguien que opine distinto y quiera aportar. No sé si había otra pregunta. Juli, ¿estás? No pregunté yo, Fede. Hay otro con mi apellido que tiene la mano levantada. Sí. ¿Hubo otra pregunta, perdón? ¿O te fui claro? ¿Te respondí tu inquietud? No estoy viendo yo las manos levantadas acá, la verdad, perdón. Creo que doctora Rosales de Nicaragua. El doctor Ignacio pudo responder su pregunta. Creo que tiene algún problema con el micrófono. En contexto de ese. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Grego Viricoriena pregunta, ¿qué piensan sobre el inicio de DOACs en el contexto de pacientes con complicaciones hemorrágicas? Sí, buenas noches. No sé si me escucho. Hola. Sí. Hola, sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. 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 Bueno, qué lástima, se cortó, parece. Sí. Nacho, te decía, la pregunta que hizo, no sé si la tenés en tu chat, ¿la pudiste leer? No, hay como 60 comentarios, así que no me puse a leer. ¿Qué pensás sobre el inicio de DOACs en el contexto de pacientes con complicaciones hemorrágicas y qué tiempo sería el óptimo para el inicio de estos? Básicamente las transformaciones hemorrágicas que comentabas anteriormente. Bien, qué pregunta, ¿eh? Creo que en estos casos hay que seleccionar, hay que evaluar caso por caso, paciente por paciente. Necesitamos trabajar de forma interdisciplinaria con otros especialistas, gastroenterólogos, si es una hemorragia digestiva, y evaluar sobre todo el riesgo-beneficio, ¿no? El riesgo-beneficio del inicio versus no inicio del tratamiento anticoagulante. Nosotros somos neurólogos, tenemos que, cada especialista va a cuidar su órgano, pero creo que va a depender mucho de las características de la trombosis, si es un seno grande, si es un seno transverso completo, si el paciente ya tiene papiledema, signos de hipertensión endocraniana. Hay que evaluar caso por caso. La realidad es que se pueden presentar en una guardia médica, pero la decisión no va a ser solamente del neurólogo, y es muy importante la opinión también de los otros especialistas y estar
estar ahí en el momento, para tomar la decisión, hablar bien con la familia y explicarles el potencial resultado tan desfavorable con el uso, el inicio de la anticoagulación en esos casos, ¿no? No sé si fui... Perfecto, Nacho, clarísimo. Quería aprovechar acá, yo voy a hacer una pregunta mía. ¿Qué experiencia tienen, bueno, vos Nacho en el italiano, bueno, y en Fleni, Juli, donde estén trabajando en bueno, los diferentes lugares de Latinoamérica, con la trombectomía venosa? Sé que hay menos evidencia todavía al respecto. Bueno, termina siendo medio una herramienta de salvataje, pero bueno, quería saber qué experiencia tienen ustedes al respecto, o alguien que haya contado con algún caso que nos pueda comentar. Si alguien quiere opinar, está abierto el micrófono. Yo creo que en la votación, nadie, de los 80 que estaban presentes, nadie tiene experiencia con tratamiento endovascular, nadie votó, pero creo que en casos seleccionados, donde hay hipertensión endocraniana, hay fallas en la anticoagulación, podría ser una opción, ¿no? Tanto diagnóstica como terapéutica ahí en el mismo momento. No sé qué opina Juli Rosales o Ángel. Es Hola, una muy ¿cómo buena está? pregunta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo pienso que como bien lo dijiste, Federico, yo pienso que es una opción de salvamento, ¿no? Cuando aquel paciente que está con una trombosis venosa extensa y está con todo el manejo, ya sea un manejo anticoagulante, y tiene una progresión sintomática significativa, la opción es la trombectomía. Nosotros hemos tenido algunos casos, yo creo que hemos llevado 2 o 3 casos de pacientes con trombosis venosa cerebral a trombectomía. No hacemos trombólisis a nivel del seno, pero sí hemos llevado 2 o 3 casos. Y justamente quizás una de las personas que más trabaja con trombosis venosa cerebral es el doctor Ferro en Portugal, ¿no? Y él lo coloca así. Realmente el TOAC, que fue el estudio que evaluó la trombectomía en estos pacientes, él fue parado precozmente por futilidad, ¿no? Y una de las cosas, uno de los grandes ejemplos que él coloca, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de asistir a una charla con él, era que él, por ejemplo, tuvo un caso un sábado, tenía algunas dificultades en el hospital, era una paciente extremadamente grave, ya estaba anticoagulada, la paciente empeoró, o sea, inicialmente estaba con un Glasgow deprimido, pero se chocó, fue a 3, fue entubada, tuvo una progresión sintomática bastante significativa, y él lo primero que dijo pues es lo voy a llevar a trombectomía, pero no pudo hacerlo por algunas dificultades administrativas y dijo, bueno, nada va a pasar, el paciente se va a morir probablemente. La dejó anticoagulada y se fue. El lunes pensó que iba a llegar y que iba a encontrar a la paciente pues, que había fallecido. La paciente clínicamente había recuperado y había estado muy bien. Entonces, eso, digamos, él siempre lo deja como enseñanza de que el manejo ideal del paciente es la anticoagulación y que probablemente reservemos la trombectomía para casos en los que entre el diablo y escoja, digamos. Bien, bien, perfecto. Y por ahí pregunta para los intervencionistas acá. Comentaste vos recién que vos, al menos en tu experiencia, no realizaste trombolisis intravenosa. ¿Con qué te manejas? ¿Hacen tromboaspiración? ¿Lo lisan con un lazo? ¿Qué es técnicamente, digamos, cómo se maneja? Yo no soy intervencionista, Federico, pero generalmente aspiración. Ok. Fede, bueno, nosotros trabajamos en conjunto y hemos hecho obviamente trombectomía, e inclusive muchas veces hemos hecho angioplastia y stenting, pero como dice Tony y hemos dicho, digamos, en esta charla, son casos de excepción y bajo ningún punto de vista debe ser la primera opción terapéutica, ¿no? Así que bueno, creo que todos estamos de acuerdo en ese punto. Buenas noches. Yo quisiera retomar una frase que comentó el doctor Tony Fabiani, es,
se reserva para pacientes que deterioran a pesar del mejor tratamiento ya reconocido, que hoy por hoy es la anticoagulación. Entonces, si un paciente deteriora a pesar de ya tener unas dosis de anticoagulación adecuadas o un manejo adecuado, son pacientes que eventualmente podrían ser sometidos, pero son pacientes que la razón de someterlos a este procedimiento tendría que ser que la falla de la anticoagulación sea mayor cantidad de infartos venosos, porque en general el edema cerebral es algo bueno. En general ninguno de estos desenlaces es estudiado de forma puntual, pero probablemente si un paciente empieza a hacer más infartos venosos a pesar de la anticoagulación, pues es un paciente que tendremos que considerar para esta terapéutica de salvamento. Nosotros acá en Chile, la Santa María, una escuela un poquito más agresiva, probablemente somos los que tenemos más experiencia en trombectomía acá, en trombosis venosa. Cuando analizamos el TUAC, encontramos que estaban demasiado mal los pacientes, demasiado mal. Generalmente la estamos reservando para las trombosis del sistema venoso profundo, y los pacientes están realmente mal. Y tenemos un protocolo local, que es cuando hay más de 2 o más senos comprometidos y alteración parenquimatosa. Y desde el punto de vista endovascular, yo no soy endovascular, pero lo que hacemos es generalmente, si es que se puede aspirar con el aspirador más grande, ¿no es cierto? O siguiendo la lógica de que la anticoagulación es el tratamiento ideal, a veces lo que se hace cuando no se puede aspirar el trombo es canalizarlo, lo que se pueda, cosa que la heparina llegue adentro del trombo. Por ejemplo, en el sagittal superior, lo que hace Rodrigo Rivera a veces es solamente pasar con una guía, cosa que haya más superficie de contacto de la heparina con el trombo venoso. Eso es lo que generalmente hacemos. Ahora, nos ha pasado lo que le pasó al doctor Ferro también. Hemos tenido pacientes en que no se ha ido a trombectomía, a trombectomía venosa, porque pensamos que ya estamos pasados y el paciente, probablemente por la juventud, nos sorprende con una recuperación bastante buena. Bien. En mi centro, en el Hospital Italiano, hasta el momento nunca hicimos una trombectomía. Y creo que la decisión va a depender mucho del neurointensivista, del terapista general, del neurointervencionista. Así que, está reservado, creo que son casos catastróficos y está reservado para eso, ¿no? Cuando no responde la anticoagulación. Bien, perfecto. Creo que de la mano de esto mismo, ya, bueno, desviándonos un poco el foco, ¿no?, de la revisión, pero sucede lo mismo con lo que es la craniotomía descompresiva y bueno, la complejidad también que nos suma desde el lugar de que no podemos anticoagular rápidamente al paciente después de desplaquetarlo. Si bien hay neurocirujanos, tuve un paciente también recién, una mujer joven, con una trombosis venosa extensa, el seno longitudinal y transverso izquierdo, es un infarto muy grande, pared occipital, que fue deteriorando en sensorio. No le hicimos trombectomía mecánica porque honestamente no teníamos experiencia al respecto acá, y en algún momento evaluamos la posibilidad de realizar una craniotomía descompresiva porque realmente estaba deteriorándose día a día. Decidimos finalmente expectarla, aguantarla. Afortunadamente anduvo bien, también una paciente joven, y a poco fue levantando, quedó seculada con una hemiparesia derecha, pero sobrevivió. Pero bueno, nos trajo a colación esta discusión de decir, bueno, ¿en qué momento la craniotomía descompresiva jugó un rol? Y bueno, con respecto a eso también cómo manejarnos con la anticoagulación. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes que no pude leer todo. Gracias, Fede, por el resumen, ¿no? Creo que ya estamos llegando al final. Les agradezco a todos los que se conectaron, los que participaron, y bueno, a todos los miembros de ALATAC, los que se pudieron conectar, muchísimas gracias. Es un honor estar en el grupo y se aprende demasiado. He conocido gente muy buena y motivante, ¿no? Así que es como los deportes, cuando uno
conoce a alguien que es muy bueno, más te motiva para crecer, aprender y superarse. Así que, bueno, estoy muy contento de estar en este grupo. Agradecemos mucho al doctor Ignacio Albornoz por la excelente presentación y al doctor Federico Eberbach por la excelente coordinación. Asimismo, no queremos dejar de recordarles que el jueves de la siguiente semana, 29 de septiembre, tenemos el caso del mes por el doctor Claudio. Esperamos contar con su presencia.